¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro, en avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. ¿Tienes un libro que merece ser publicado? Este mensaje es para ti. O Ediciones te proporciona el más completo servicio de edición, diagramación y publicación para que tu libro entre en las principales plataformas digitales de venta de libros impresos y electrónicos. El equipo de O Ediciones te permite hacer realidad el sueño de publicar ese libro en el que tanto has trabajado. Cuentan con un excelente programa de producción editorial en el que lo más importante es que todas las ganancias que genere la venta de tu libro son tuyas, de nadie más. Dile adiós a las trabas para publicar que ponen las viejas editoriales y entra de lleno en el futuro de la producción literaria. O Ediciones, publica, hazte notar y convierte tu sueño en realidad. Bueno, estamos en un nuevo fin de político, un nuevo fin de semana. Por allá Daniel Lara Farías, que sigue muy activo. De hecho, no está Daniel Lara ahorita por los predios de Alemania, sino que Daniel está en este momento en París. París. Está presentando su libro en París. Y estaba por presentarlo en el Reino Unido de la Gran Bretaña, pero se le interrumpió la cosa con un paro de transporte que hay en el Reino Unido. Sí, hay una huelga ahí de transporte. Buenas tardes, señor Leomar Hernández. Gracias por tenerme. Buenas tardes, Daniel. Si la gente supiera lo que usted dijo en el confesionario, para ver el confesionario, suscríbanse a nuestras cuentas en Patreon, donde el señor Daniel ha estado especialmente lisuriento el fin de semana, en donde el señor Daniel, pues, ha arremetido en mi contra. Yo no he arremetido en contra de nadie. Si tú quieres, repito todo. Me ha convertido en la comidilla pública. Si tú quieres, yo repito todo. Lo repito aquí en público, yo no tengo ningún problema. Yo soy una persona. No. Eso queda para el confesionario. Eso queda para el confesionario. Yo soy una persona transparente. Yo lo que digo en privado también soy capaz de decirlo en público. No, yo sé. Tú sabes. Yo sé de eso. Pero en todo caso, lo importante en este momento es decirle a todos nuestros amigos que este es el último programa, el último fin de político y la última ñapa que hacemos por este año 2022, porque estos seres se van a pasar el asueto y en mi caso a seguir trabajando. Sí, claro. Porque yo sigo trabajando, ¿no? Pero tengo que ir a cumplir compromisos en España y todas esas cosas. Y bueno, no nos da tiempo, pero vamos a dejar unas cositas por ahí hechas, especialmente para los suscriptores en Patreon. Pues van a ver unas cositas por ahí, conversaciones que voy a hacer, conversaciones que no se publican. Bueno, de hecho, eso es para que eso es un programa que tienen por ahí, no me acuerdo quién es que tiene un programa así que dice conversaciones que no se publican, pero mira. Eso yo lo vi en los Estados Unidos, sí, inglés, bueno. En inglés lo vi. Ok, pero en fin. Mira. En fin, sí, fin de año, bueno, no, fin de año, todavía quedan un par de semanas para que se acabe el 2022. Yo también voy a estar ocupado hacia el final de año. El 21 tenemos la presentación del libro definitivamente en Caracas, en el Paseo Las Mercedes. Yo voy a estar girando las invitaciones públicas, es un evento abierto para todo el mundo, lo he dicho siempre, pero lo ratifico, 21 de diciembre, a partir de creo que es de las 4 de la tarde, todavía no tengo hora en específico, pero creo que es a partir de las 4. El 21 de diciembre cae miércoles, entiendo, ¿no? Creo que es jueves. Porque yo el 23 es viernes, y yo el 23, el miércoles, viernes 23, miércoles. Tú estás el 21 y yo estoy el 23 en Madrid. Entonces, allí... nosotros vamos a cerrar el año también. Vamos a cerrar el año presentando los libros, porque es lo que corresponde. Cuando uno escribe un libro, no tiene que presentarlo. Yo tengo que agradecerle, Neomar. Hubo muchísima gente que te mandó saludos en Barcelona. Qué chévere. Muchísima gente que fue a Barcelona y que eran cabilleros originarios. Es decir, esta gente que nos está escuchando desde que el programa nuestro en la radio salía los sábados. Y se acercaron y se veía que era gente que fue específicamente por eso. Y todos decían, ¿y Neomar cuándo viene? Entonces aquí tengo que hacerte llegar ese mensaje porque una gran cantidad de personas allí en esta visita en Barcelona reclamaban tu presencia con ardor y con fervor. Entonces yo les dije a todos, bueno, el año que viene tocará, porque el año que viene, cuando ya yo presente el segundo libro, que espero que así sea, pues bueno, yo espero que usted venga y lo presente aquí en Europa. O sea, yo lo llevo a usted y lo vamos presentando por ahí.
Vamos haciendo una gira de presentación. Bueno, muy bien. Sí, en efecto, el año que viene están los planes que estemos por allá. Mira, Pero por lo pronto... es importante esto. Yo en mi canal he publicado ya para este momento en el que estamos hablando el video de la presentación del libro en Barcelona. Eso fue el día sábado, ayer. Este programa está saliendo el domingo. Y el día lunes va a estar publicado el de París. Sería bueno que tú publicaras en tu canal también la presentación, ¿no? de tu libro. Sí, es importante. De hecho voy a cuadrar unos detalles con un amigo en común a ver si logramos hacer Correcto. todo el tema Sí, del claro video que sí. de la presentación. Yo creo que sí. En fin, pasando al tema de los libros, que es lo que nos va a deparar el final de año a nosotros y las presentaciones de los libros. La cosa sigue y diciembre, esta semana de diciembre ha estado bien simpática, sobre todo por el golpe de alegría que nos dio cuando vimos que Cristina Fernández ha sido sentenciada a 6 años de prisión, no efectiva de momento porque no la van a poner presa. Y bueno, de momento y parece que en el futuro inmediato tampoco, porque la señora ya va a ser septuagenaria dentro de poco y queda amparada, ¿no? Bajo la famosa figura de casa por cárcel en Argentina. Pero a menos por lo menos queda señalada como lo que es, como una chorra, como le dicen en Argentina, como una delincuente. Y bueno, ha dicho ya Cristina Fernández que no se va a presentar como candidata. Yo eso no me lo creo todavía. Yo creo que... Sí. ¿Tú crees que no va más, Cristina? Claro, porque es una cosa básica de técnica politiquera, Neymar. Cristina Kirchner en este momento no puede presentarse porque la polarización que va a generar ya hay momentos cuando se genera, esto es importante siempre, ¿no? Que existe un efecto portaaviones en el que un personaje con su sola presencia monta sobre él a diputados, a senadores, porque al encabezar la lista una persona que sirve de portaaviones o la candidatura, todo el que está a su alrededor termina flotando junto a él. Pero el efecto portaaviones muchas veces se convierte después en efecto submarino. Y entonces todo el que se montó, al hundirse el portaaviones, se hunde con él. Puedo darte varios ejemplos. El ejemplo Uribe, por ejemplo. Uribe fue un efecto portaaviones en el que todo aquel que se trataba al lado de Uribe y todo el que salía electo, ¿no? Pero cuando se vienen abajo las acciones de Uribe, pasa todo lo contrario. Y las acciones de Uribe cayeron a lo más bajo en las recientes elecciones en Colombia, cuando el propio Uribe tuvo que decir: yo me echo para atrás porque el que yo apoye va a perder. Y solamente... Y él lo reconoció, exacto, lo reconoció. Él lo reconoció, y tanto lo reconoció que aunque no le levantó la mano a ningún candidato, el candidato que estaba identificado con el uribismo fue derrotado. Entonces... no, y ni siquiera corrió, Daniel. El candidato original del uribismo era Zuluaga y no corrió. Sí, bueno, se vino abajo todo eso. Pero Fico era un tipo que estaba más o menos identificado también con el uribismo y bueno, no llegó a la segunda vuelta. Nada. Entonces, eso de alguna manera en Argentina empieza a funcionar con el kirchnerismo, como ocurrió antes con el menemismo, que terminó de la misma manera. El menemismo fue una tendencia que de alguna manera rescata el peronismo original, porque aquí hay una cosa que de alguna manera el peronismo se ha convertido ya en una cosa tan elefantiásica que hay peronismo de izquierda, peronismo de derecha, peronismo originario, peronismo nacionalista y peronismo facho. Peronismo originario era muy facho, porque estamos hablando que era un partido fundado dentro de toda aquella tendencia fascistoide previa a la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Y es una tercera vía, es la tercera vía en este caso, ¿no? ¿Tercera vía de qué? El partido de Perón y la ideología de Perón es una tercera vía entre el capitalismo y el comunismo. No, el partido de Perón, amigo mío, era un partido fascista. Bueno, pero es que el fascismo es una respuesta de tercera vía. Eso es lo que te quiero decir. Tercera vía un carajo. Esa vaina era simplemente un atajo de locos que querían capturar el poder y se hicieron una ideología a su imagen y semejanza. Y en función de esa situación eran, por supuesto, anticomunistas, que sí lo eran, a pesar de que venían, por lo menos los fascistas venían del comunismo. Pero en todo caso, más allá de eso, el hecho de que un militar agarrara todo el tema del caudillismo hispanoamericano en su versión argentina, lo mezclara con el tema sindical y con el tema del mesianismo
populista y lo convirtiera en una tendencia, fue lo que convirtió a Perón en lo que era Perón. Entonces, Perón de los 40 hasta el momento en que es derrocado, se tiene que ir del país, todo aquello, etcétera. En ese periodo, cuando Perón regresa a la Argentina, le ocurre al peronismo algo más o menos parecido a lo que le pasó a Acción Democrática durante la clandestinidad en la dictadura de Pérez Jiménez, que unos se van y otros se quedan, y los que se quedan se suman a una lucha clandestina, fundamentalmente armada, violenta, en contra de un régimen sumamente violento, y estamos hablando del periodo previo a las dictaduras de Videla. Estamos hablando de ese periodo de los 60, 70, ¿no? En todo ese periodo empieza entonces a contaminarse la política con las ideas de la izquierda castrista, y empieza aquel tema y aquella situación, y surgen aquellos movimientos implicados con toda la tendencia internacional del Mayo francés, de la Revolución cubana, de las ideas que se debe ver Marcuse, y de las luchas de los negros en los Estados Unidos, y la cuestión del movimiento hippie, y se conjuga toda esa vaina y nace una vaina llamada el movimiento montonero. Y los montoneros no eran otra cosa que unos peronistas o unos tipos que, siendo de izquierda, igual eran caudillistas, igual creían en el estatismo, etcétera, etcétera, y reciben cobijo dentro del peronismo. Con la situación que cuando Perón, y eso está muy bien narrado, por cierto, en un capítulo que tiene Carlos Rangel en su libro Del buen salvaje al buen revolucionario, cuando se da el retorno de Perón a la Argentina, Perón regresa como una esperanza de las izquierdas latinoamericanas. Esto es importante tenerlo en cuenta. Perón regresa a la Argentina como una esperanza de las izquierdas, porque se pensaba que el regreso de Perón significaba el regreso de un caudillo latinoamericano que había hecho el tránsito y que era una cosa de significación para la izquierda, con decirte que al regreso de Perón a la Argentina, para los actos de regreso y la toma de posesión y toda aquella cosa, van a Argentina como delegación, va una delegación de la izquierda venezolana, fueron Teodoro Pecó, fueron José Vicente Rangel, fueron Américo Martín, fueron ese poco locos porque había regresado Perón, y Perón era un tipo que era un facho, chico, absoluto. El peronismo original era una cosa fascista con tintes fundamentalmente nacionalistas particulares argentinos. Cuando Perón regresa a gobernar, purga a los montoneros. Los purga. Porque los montoneros eran una cosa que él decía: ¿estos quiénes son? Yo soy Perón, ¿y ustedes quiénes son? Intentando que Perón empujara a Perón hacia la izquierda. Y Perón digo yo. Y los purga. De ese movimiento montonero es de donde viene Néstor Kirchner. Muere Perón, queda la ilustre inepta de su esposa, Estela, en el poder, y el bicho el taur de López Rega, que era el brujo, y por supuesto termina habiendo una intervención militar, una de las más feroces y más horribles que hemos visto en Hispanoamérica, y en efecto viene otra vez el tema de la convivencia en la clandestinidad, donde se veían cosas terribles, como montoneros matando, como la AAA matando. Ahí se mató todo el mundo. Eso fue una cosa, la historia de esa clandestinidad es una cosa horrenda. Ajá. Pero te fuiste muy atrás, Daniel. No, me fui al origen, compañero, porque lo que te estoy queriendo decir es que Menem, cuando regresa a la democracia, a la Argentina, o cuando intentan regresar a la democracia, fíjate que ¿quién gobierna? O sea, el peronismo estaba manchado. Pero no solamente estaba manchado, sino que el peronismo estaba depauperado. Para empezar, porque la mayoría de los que quedaban eran los que se habían ganado el tema de la lucha durante la dictadura, eran los montoneros que eran de izquierda. Pero los montoneros habían sido purgados por Perón, es decir, Perón los maldijo. Entonces, era un tema muy difícil, y para poder y no pudieron reorganizar eso, y por eso que termina ganando Alfonsín, que era un tipo socialdemócrata. Cuando ocurre eso,
surge la figura regional de Carlos Menem. Y Carlos Menem se encarga de reconstruir el peronismo original con sus variantes. Y entonces empieza a tirarse un poquito como a esas cosas que estaba haciendo, porque fíjate el momento en el que lo hace. Él se tira una reforma o una recomposición del peronismo en el mismo momento en que Aznar toma el control de Alianza Popular y se lo quita o lo cede Manuel Fraga, cede Alianza Popular y se construye, eso fue en el año 86-87 y se empieza a construir, sí, 87, por ahí por esos años, y se empieza a construir el actual Partido Popular. Bueno, el actual no, el actual está de papera otra vez. O sea, es cuando empiezan... Pero va a ganar las elecciones. Es cuando comienza la democracia cristiana hispanoamericana, cuando empiezan otra vez como a reconstruir las cosas y a despojarse de esas cosas ultraconservadoras y se convierten entonces en los promotores principales de la agenda del cambio economicista. Y de allí se agarra Carlos Menem. Y Carlos Menem logra recomponer a ese peronismo que viene siendo una variación del peronismo originario, caudillista, todo aquello, etcétera, etcétera. ¿Dónde termina Perón? ¿Dónde termina Menem? Menem termina siendo candidato eterno a senador por su región para poder evitar ir a la cárcel y muere siendo senador y muere impune porque si dejaba de ser senador, el tipo terminaba preso por todas las barbaridades que había hecho. Murió a los 90 años, el año pasado, antepasado. Yo no creo que a Cristina Kirchner le vaya a pasar lo mismo. Y no lo creo por una cosa básica. Y es que, a diferencia de Carlos Menem, a Carlos Menem le hicieron algo bien candela. A Carlos Menem le mataron a su hijo. En un evento que nunca se supo. Y que el mismo Carlos Menem decidió no investigarlo. ¿Okay? No se metió para lo hondo. Decidió no investigarlo, lo tapó. De hecho, fue la causa del divorcio, ¿no? de Carlos Menem. La esposa salió a decir que a su hijo lo habían matado y todo aquello y nadie le paró. Una serie de hechos desafortunados que ocurrieron en ese periodo. Pero entonces, ¿qué terminó ocurriendo? Cristina Kirchner tiene a su hijo, Máximo Kirchner, que es el jefe de las bandas armadas de la Cámpora, que son un atajo de delincuentes juveniles y no tan juveniles, que viven del erario, que viven de las nóminas y que son una cosa así como lo que en Venezuela es el Frente Francisco Miranda o lo que mezclado con los colectivos. O sea, un atajo de delincuentes al servicio de una agenda que cobran de la administración pública sin hacer nada, cobran sin trabajar. Entonces, Máximo, el hecho de que esta mujer no sea candidata y que diga que no sea candidata, yo sí lo creo, porque lo que están abriendo las puertas es a la irrupción en la política de Máximo Kirchner. Porque si ella asume y entiende que por su edad, aunque en la sala de casación y en la Corte Suprema, que son las dos instancias que le quedan, la señora sea ratificada su condena, para el momento en que eso ocurra, ella va a tener 70 años y por las leyes argentinas ya no va a poder ir presa. Lo más que puede pasar es que termine en prisión domiciliaria. Y en medio de toda esa situación, de que ella termine en una prisión domiciliaria, lo que en realidad, metiéndome en la mentalidad criminal de sabandijas como ella y de la raza de ella, que bastante lo hemos visto en la politiquería venezolana, la preocupación en este momento es salvar al hijo. El que va a ser candidato es Máximo Kirchner. A Máximo Kirchner lo tienen que cubrir con la inmunidad porque él era el heredero y copartícipe de las trapisondas que se hicieron en esa trama donde se virlaron, hasta donde se sabe el momento, más de $1.000 millones en un esquema de legitimación de capitales que les dejó, bueno, ingentes recursos. Entonces, ojo con eso, porque yo creo que por ahí va. Sí, por ahí también se piensa, yo creo que el Kirchner, los que eran peronistas disidentes del kirchnerismo, donde se mete al propio Fernández, el presidente actual, dicen, bueno, van a agarrar aire porque se van a poder quitar de encima a la Kirchner y van a poder, por ejemplo, Fernández va a aspirar a ser reelecto, aunque está muy mal parado para la foto, ¿no? También está este muchacho que ahora es ministro de Economía, que se vendió hace un par de años como la solución de disidencia dentro del peronismo, pero que, pues, que podía... Massa que era, Sergio que Massa. ha sido toda su vida, es una especie de Claudio Fermín argentino. Sí, vale, qué tipo para generar una imagen y al final no es nada. Imagínate tú que de él había un programa muy bueno que conducía Tinelli, donde tenían unos tipos que imitaban a los políticos.
Y la imitación que hacían de él era que lo tenía, pues él era el jalabola más jalabola de Cristina Kirchner. Y el imitador lo único que hacía era poner al tipo peinando permanentemente a la imitadora de Cristina Kirchner. Él estaba siempre peinándola. Eso era lo que él Yo hacía. creo que yo lo llegué a ver. Una cosa infame. Eso es un pobre Pero él llega a diablo. un punto donde él rompe porque él que se iba a lanzar aparte, ¿te acuerdas? Cuando la elección de No, Macri. él se lanzó aparte, Se claro. lanzó aparte y llevó palo. Dividió. Bueno, pero logró dividir al peronismo. Y esa es Diciendo la que él elección era, que pierde el peronismo. él era el Frente Renovador. Creo que Porque lo el llama. de Cristina es el frente de todos. Entonces está el Frente Renovador. Y así es como llega Macri. A mí me preguntaban más temprano, esto lo estamos grabando a mitad de semana, y a mí me preguntaban, ¿y cómo ves, por ejemplo, el caso de Milei? Bueno, si tú ves la encuesta nacional de Argentina, el único liderazgo nacional que le hacía sombra a Milei era Cristina. Ahora Cristina en Canadá, hay que ver a quién le transfiere ese apoyo, ¿no? Pero como líder nacional, no quizá como proposición partidista o idea o lo que sea, sino como candidato, Milei estaba primero en todas las encuestas en Argentina, seguido por Cristina Fernández o viceversa. Cristina estaba primero y este le seguía muy de cerca. Ni siquiera Macri. Macri ha caído muchísimo en la opinión pública, superado incluso dentro de su propio partido por esta muchacha, esta señora, ¿no? Que creo que es Vidal, la que va segunda en las listas de Macri siempre. Lo supera dentro del propio partido de Macri, que pareciera que por ser una organización más estructurada, ya con unos 10 años pues, de operación política, pareciera tener más cancha que el propio Milei, que no tiene un partido realmente existente, o sea, que tiene ese frente liberal y tal, no me acuerdo cómo se llama el partido de Milei, pero La Libertad Avanza. Pero que el caso es que no tiene la organización que tiene Macri, y donde entonces se dice, si tú sumas a Macri, sumas a María Eugenia Vidal, vas a tener que los que van a ganar las elecciones son ellos, pues esta centro-derecha o este centro o centro-centro de este PP a lo Macri, ¿no? Pero, Daniel, yo quería pasar el tema de Argentina porque es como impredecible, o era como impredecible el hecho de que Cristina Fernández fuese sentenciada. No había espacio hasta hace poco para pensar que la justicia argentina iba a montarse en contra de Cristina Fernández. Algo estará pasando que eso fue así. Pero si nosotros hacemos un poquito de memoria, yo quería sacar esto del tema de Argentina hacia la región y pensar incluso en lo que está pasando con Castillo, que no estamos grabando justo cuando pasó lo de Castillo, pero... No, para el momento que estamos grabando, lo que ha ocurrido es, Pedro Castillo intentó dar un autogolpe, no lo apoyaron las Fuerzas Armadas, el Congreso lo destituyó, lo detuvieron y juramentaron a su vicepresidenta. Eso es lo que hay. Eso es lo que sabemos, no sabemos qué va a pasar después, pero fíjate, todo nace en el cuestionamiento a Castillo en el mismo tema que hermana a todos estos gobiernos de izquierda en la región, que es en hechos de corrupción. O sea, a Castillo tiene la mujer señalada por corrupción, los sobrinos señalados por corrupción, la hijastra, porque es como si fuese una hija de él, que es la sobrina de la mujer, señalada por corrupción. O sea, hay unos escándalos de corrupción en Perú gigantescos, y estamos hablando de que esto arrancó a los 3 meses que Castillo era presidente. Castillo tiene un poco más de un año siendo presidente del Perú, y los escándalos de corrupción han estado allí desde la primera hora. Cuando tú piensas y pones esto en contexto, tú dices, ya va, pero no te olvides de Brasil. ¿Por qué a Lula lo sacaron del medio? Coño, por la Boloña que se metió con Odebrecht. Y de Ecuador. Y de Ecuador, donde el caso que lleva a imponerle una condena a Rafael Correa, yo lo decía más temprano, era de 8 años, y era un caso, una condena de 8 años, era un caso de Odebrecht también. Entonces, si tú piensas en toda la estafa de la izquierda en la región, toda ha caído por corrupción. Bolivia. Bolivia también. Panamá. Claro, pero en Panamá Martinelli no era un presidente del Foro de Sao Paulo. Tendríamos que sacarlo, como podríamos ir a Perú, y en Perú ni siquiera es la izquierda. En Perú van 3 presidentes, expresidentes juzgados por Odebrecht. Tienes ya van 5. Toledo. Humala. PPK. Ah, bueno, PPK. ahora viene Castillo. Alan García. ¿Verdad? Alan García fue el primero. Alan García. Se suicidó. No, el segundo, porque el primero fue Toledo. Y uno de los interinos. Es que creo que uno de los interinos, y ahora viene Castillo. Vizcarra. Y ahora viene Castillo también. No fue Vizcarra, pero uno de los interinos. Creo que Vizcarra también, sí, porque el que... O sea, no, estamos hablando, pero fíjate, sí, el último fue Sagasti. Tú estás poniendo el ojo en un... No, lo que te estoy queriendo decir es que el gran discurso de la izquierda regional siempre fue
que el consenso entre lo que generalmente era la democracia cristiana y la socialdemocracia en la región, ese consenso de élite, producía unos gobiernos muy corruptos y que ellos, como Chávez, lo que pasa es que, bueno, en Venezuela, coño, en Venezuela es donde más políticos debería haber juzgado por corrupción y no hay porque aquí no hay democracia, ni Estado de Derecho, ni nada de esa vaina. Pero si tú te pones a pensar, todos estos presidentes que llegaron, como los Kirchner y sobre todo Cristina, que ha sido tan martirial con el tema, ay, de la cosa, ay, de la corrupción, y que termina señalada, este es un caso, $1.000 millones. Se habla de Lázaro Báez con el caso Vialidad. Estamos hablando de que toda esa izquierda termina embarrada, Daniel, y no embarrada, condenada, porque a Lula lo condenaron. Lo que pasa es que después hubo un tema donde, ay, vamos a revisar, porque, ay, el seno era el tribunal donde había que hacer el juicio a Lula. Hubo unas cosas mal manejadas desde el punto de vista del tecnicismo jurídico, pero a Lula lo condenaron y estuvo preso más de un año. O sea, todos han sido condenados por corrupción. Y bueno, Chávez está siendo condenado en este momento, pero en otra instancia, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir? Que toda la corrupción se ha cargado, obviamente también hacia otros presidentes que no están insertos dentro de la esfera de la izquierda, pero que los ha salpicado toda la izquierda. Esta izquierda se ha quedado sin discurso moral, porque no hay cómo hablar de moralidad después de todo esto. Eso es lo que está pasando. Bueno, nuestro querido amigo y profesor Bayardo Ramírez Monaga siempre nos ha dicho que el gran problema termina siendo la corrupción más que el narcotráfico, más que los otros tipos de crímenes, porque es la corrupción la que unta al sistema de las carencias suficientes para evitar el castigo de todos los crímenes, incluida la propia corrupción. Sin embargo, esa es una forma de ver las cosas, pero hay otra forma de verla. Y la otra forma de verla es que el gran problema, entonces habría que hacerse la pregunta, ¿el problema es el agua o la sed? ¿El problema es el hambre o la comida? Entonces, en ese mismo orden de idea, ¿el problema es la corrupción o la impunidad? ¿El problema es unos políticos corruptos o el problema es un sistema de justicia débil? ¿El problema es la corrupción de la clase política o la corrupción de la sociedad que permite que esas cosas sigan ocurriendo sin castigar debidamente a quien debe castigar? Porque el hecho de que exista un sistema de justicia escogido por una clase política corrupta y que la sociedad impasible asista a esta situación sin salir a la calle, sin tumbar a estos tipos, a todos, sin exigir lo que se decía. Yo veía la situación con respecto a Castillo, la estuve siguiendo minuto a minuto desde que me informaron lo que estaba ocurriendo. Y me llamaron la atención dos cosas. En primer lugar, el carácter aguerrido, pero absoluto del periodismo peruano. El periodismo político peruano es uno de los mejores de la región. O sea, lo digo sinceramente. Uno de los mejores periodismos políticos que hay en la región está en el Perú, porque es una gente además recalcitrante en cuanto al exigir al político o al artista o a quien sea. O sea, una gente incisiva, una gente que no la suelta, las agarran y no la suelta. Y eso es sumamente importante para una democracia. Lo segundo que vi es el debate de la destitución para declarar la vacancia de la presidencia. Y dije, si Pedro Castillo no fuese tan malo, este Congreso sería indefendible. Porque nadie lo quiere tampoco al Congreso, Daniel, no lo quiere. Estamos hablando de unos tipos que tienen menos del 10% de los apoyos nacionales. O sea, un Congreso absolutamente deslegitimado en cuanto a la opinión pública. Pero cuando tú lo ves, la forma como los tipos intervenían, o sea, había un momento de emergencia nacional donde un tipo estaba soliviantando a las instituciones para disolver al poder legislativo. Y entonces estos tipos, en vez de hacer una votación con la premura que se defendía, fulano de tal, sí, fulano de tal, sí, no, entonces, por mi patria, por mi país, por la apoyada, por la señorita Laura, sí. Y yo decía, ¿qué pasa el desgraciado? O sea, ¿cómo es posible que en medio de una situación como esta, tú estés haciendo showcitos frente a las cámaras cuando el país está frente a la disyuntiva de si tiene la razón el Congreso o tiene la razón un presidente imbécil, siendo los dos completa y absolutamente ilegítimos para la opinión pública? Entonces, cuando tú ves algo como eso, tú te das cuenta de que en efecto, hay unos vacíos institucionales que los únicos capaces de ponerles un parado son los ciudadanos.
Cuando se corrió el rumor de que el tipo se iba y que se iba a meter que por cierto, ya había habido un rumor hace meses de que el señor y que le había pedido ayuda a Nicolás Maduro para pedir asilo en Venezuela. Pero cuando se corre el rumor de que el señor se iba a ir para la Embajada de México, bueno, salió la gente a tomar la Embajada de México para agarrar a ese tipo y hacerlo anticucho ahí. Entonces, cuando esa reacción de la ciudadanía, y no me refiero solo al caso de Perú, debería ser en todo Hispanoamérica. Mientras no tengamos una sociedad que entienda que ellos son los responsables de lo que está ocurriendo, por permitir a esos políticos, por permitirles hacer lo que les da la gana, por permitirles escoger un sistema de justicia que les favorezca a la hora de la chiquita, por permitir que la corrupción esté... Bueno, mientras tengamos unas sociedades que permitan la corrupción, seguiremos teniendo presidentes cada 3 meses sacados por corruptos, porque las acusaciones que hay contra Castillo son unas cosas tan chimbas y tan indecorosas como el saber que había un ministro, creo que era el ministro de la Vivienda, que le pagaba mensualmente a Pedro Castillo $15,000 para mantener su cargo. Es decir, el tipo cobraba por nombrar ministros, chicos, para que el tipo en el Ministerio de la Vivienda Daniel, y el secretario de la presidencia, que el tipo, o sea, ese fue el primero que cayó, Bruno Pacheco. El tipo lo agarran y cuando le jurungan la oficina, ve que el tipo tiene una caleta arriba de la oficina donde guardaba los dólares en efectivo que le iban usando para los sobornos. El tipo movía, casi que como Joselo, esto es una cosa como Joselo, muéveme el cuadrito ahí, el tipo movía el cuadrito y sacaba los reales, o sea, ese nivel de descomposición. Si estamos hablando de ese nivel de vergüenza en una cárcel política, la pregunta que hay que hacerse es con respecto a la sociedad que escogió, porque a Pedro Castillo lo escogieron en una votación. Hay quien dice que fue fraudulenta, pero nadie reclamó el fraude. Y entonces ahí también en su momento. Bueno, pero tampoco hubo quien lo reclamara. Y había gente aplaudiendo que por fin, que se había parado el fujimorismo, tal. Bueno, ahí está, ¿cómo les va con eso? Ahí está, mira, 1 año. Y ahora vamos. Ahí lo que viene ya para cerrar, porque se nos ha ido muy largo esto también. Lo que viene es, ya se ha juramentado la señora que es vicepresidenta, ahí vienen los poderes fácticos, Daniel. O sea, los poderes fácticos de los que pusieron a Sagasti, los que pusieron al otro interino, a Vizcarra, que en el caso peruano los definen muy bien como la caviarada. La caviarada es la izquierda parisina, la izquierda europea. Izquierda caviar. Izquierda caviar, le llaman, no, ahí la caviarada es la que decide, que no tiene bancada parlamentaria fuerte, pero es la que decide con los medios de comunicación, con el poder financiero, quién termina y quién no termina juramentándose como presidente del Perú. Vendrá un presidente títere, esta señora será títere un rato, vendrá otro, y veremos qué solución de continuidad le da la sociedad peruana, donde hay un personaje que hay que meterle el ojo, que creo que puede ser una alternativa por fin al fujimorismo con Keiko, que es el que acaba de ganar la alcaldía de Lima hace pocas semanas, que es López Aliaga. López Aliaga, que es un político de otra naturaleza, pareciera ser una alternativa a esto desde las derechas. Del lado de Castillo, pues esa izquierda queda herida en el alma, porque además acuérdate que el partido que llevó a Castillo al poder le terminó quitando el banco, aunque lo apoyaban ahí más o menos, pero son unos locos, unos terroristas. El problema es que la mayoría de los diputados, inclusive los que se montaron en la candidatura de Castillo inicialmente, han votado en su contra. Por lo tanto, ahorita, evidentemente hay mucho izquierdista chimbo, asqueroso, chavista y puerco y marrano, que simple y llanamente se tiró a nadar y dejó la ropa en lo seco. Por lo tanto, van a reaparecer ahorita en la campaña y van a volver a vender el mismo discurso. No te olvides que el verdadero proyecto del chavismo, de Maduro, del chavismo madurista en Perú no era Castillo, era esta muchacha cuyo nombre se me olvida. Verónica, que se la pasaba metida. Era como una mujer, era como una especie de Pablo Iglesias mujer en Perú. Se la pasaba metida en Caracas y tenía todo el apoyo, etcétera, etcétera. Y bueno, cuidado, porque por ahí no la vuelven a meter. Verónica con K, así como Carolina con K. Nosotros nos vamos el día de... No, perdón, disculpe, salvando las distancias. Nosotros nos vamos por esta oportunidad en este fin de político. Recuerden, es el último de este año. Estaremos en otros espacios de aquí a que termine el 2022, pero es la última emisión de Fin de Político, como será la última emisión de La Ñapa también en Fuera de Orden, que les invito a ver en el canal de Daniel Lara Farías, después de que, bueno, ya hemos terminado acá.